Seguimos aquí en Terapia, estamos hablándoles hoy de los equipos de rescate y seguimos hablando con Tania, Juan Luis y Mónica. Buenas noches otra vez. Buenas noches. Y también quiero presentarles, si nuestro equipo logra captarles, a Naya y a Golfo, perros de rescate, ¿no? Como los definiríamos, que han participado pues, en la catástrofe de Lorca, estuvieron allá. Y es un poco de lo que hoy queríamos pues, centrarnos, ¿no? de este terremoto, de estos terremotos con estos resultados tan catastróficos que ocurrieron hace un año. Y podéis contarnos un poco cómo comenzó todo, en qué momento recibís la noticia, por qué medio recibís la noticia, no sé si tenéis algún tipo de vinculación con la policía para que os informe de forma más rápida o cómo es esto. En este caso nos informamos por los medios, por la televisión, y entre nosotros nos pusimos en contacto y organizamos un grupo para salir, en el cual íbamos 3 guías caninos y bomberos con 2 sanitarios, 2 enfermeros especializados en urgencias extrahospitalarias, y nos desplazamos con 3 unidades caninas, con 3 perros y material de desescombro hasta la ciudad de Lorca. Todos de Jerca. Todos de Jerca, sí. ¿Y colaboráis con algún equipo desde allí? Bueno, allí nos presentamos... ¿Hay algún tipo de conexión antes de ir? ¿Establecéis contacto con o hay un protocolo de procedimiento? Sí, normalmente tienes que presentarte al centro de crisis o donde están todos los jefes de seguridad, jefes sanitarios, jefes de bomberos, organizando la catástrofe y sectorizando y repartiendo a la gente o los grupos que vienen a trabajar donde tienen que ir a trabajar. Y ahí presentamos nuestros recursos materiales y personales y ellos nos tuvieron ahí en stand-by hasta nueva orden. Después hicimos un reconocimiento del terreno. Porque es ellos los que organizan, son ellos los que organizan, gestionan el orden, el protocolo, el proceso. Sí, normalmente sí, los que se encargan. En este caso hay un plan especial aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, un plan sísmico, y hay un escalafón, ¿no? Una jerarquía, podemos decirlo así, que sería pues, el director del plan, que sería el conseller, y ahí van recepcionando los medios y van organizándolos, van repartiéndolos donde haga falta según la magnitud que tenga la catástrofe. Y vosotros permanecéis parados hasta que llegue la orden de actuar. Sí, hasta que ya nos destinen a un lugar para trabajar, el cual hicimos, hablando ya de Lorca, hicimos un reconocimiento del terreno en el cual nos encontramos en el edificio, era una escuela de música que estaba derruida. Entonces, junto con los bomberos de Lorca, accedimos al lugar, hicimos seguro el lugar y batimos con los perros. Soltamos a los perros para certificar que no había. Hacer seguro el lugar, pues en el término bomberil sería pues, comprobar que no hay fugas de gas, fugas de agua, riesgo eléctrico y demás causas que nos pueda sufrir nosotros un accidente mayor a la hora de trabajar en esa zona de escombro, que siempre va a haber un riesgo, pero intentamos cubrir el mínimo riesgo. ¿Y la formación para este tipo de acontecimientos? O sea, porque esto me imagino que no se le ocurre a uno, tiene que saber qué riesgos existen antes de acudir. ¿Cómo la recibisteis? ¿Esto son cursos de formación? ¿Es autodidacta? ¿Cómo es? Pues al ser un grupo multidisciplinar en el que cada uno tiene una profesión, ya sea bombero, psicólogo, sanitarios, en mi caso militar, pues aprovechamos nuestros conocimientos, hacemos jornadas de puestas en común y a partir de ahí pues podemos trabajar. El tema de la seguridad me imagino que es fundamental, ¿no? Ajá. Sí, sí, claro, todo el mundo tiene que trabajar con su EPI reglamentario, que es su equipo de protección individual, con casco, botas, gafas y demás. Y aparte, como ha dicho Mónica, la formación, por ejemplo, el estar en el trabajo de bomberos, pues a diario tenemos diferentes intervenciones, lo cual tenemos que saber un poquito de todo. Entonces ya por protocolo, por sistemática interna, ya como que ya lo tienes asociado al tema. Claro. ¿Qué riesgos puede haber? Has mencionado eso, fugas de gas, otros derrumbes, imagino, incluso otros terremotos, ¿no? Por ejemplo, en Lorca, gracias a la concienciación de la gente, no hubo más víctimas, porque en el primer terremoto toda la gente salió fuera de sus casas y lo bueno que no volvieron a casa, porque la réplica fue más fuerte que el primer terremoto, que es lo extraño. Entonces, gracias a la concienciación de la gente de Lorca que se quedó fuera, no hubo más víctimas. Entonces, lo que recomendáis para un caso de terremotos es que las personas salgan de sus casas y se mantengan ahí hasta que sea una zona segura, supongo. Bueno, es lo que hablábamos antes de la prevención, ¿no? De que la gente sepa lo que tiene que hacer en esas situaciones. Y en este caso, pues es quedarse fuera y tratar de no perder el control. Estuvimos en unas jornadas
gente, personas que colaboran allí, comentaban eso, cómo se organizaron y cómo colaboraban y se ayudaban unos a otros. Pero comentabas que eso de que se entra en pánico, pues es lo que menos se da. Se tiende a trabajar bien, y afortunadamente pues hay gente muy formada y concienciada. Muy bien. Y una vez que están asegurado el terreno, o más o menos, entre comillas, porque como decíais, nunca es una certeza absoluta, ¿cuál es el siguiente paso que dais? Pues ahí hacemos la vista perimetral y ya hemos asegurado el terreno. Entonces, todas las víctimas que estén a nivel superficial, pues se intentarán sacar ese primer triaje. Después, si vemos que no hay más víctimas a nivel superficial que podamos sacar por nuestros propios medios y que veamos, entonces hacemos una batida con los perros. Soltamos a los perros, mínimo soltamos 2 perros para que haya una primera señalización y una segunda confirmación. Perdona, Juan Luis, ¿y esas primeras víctimas que reconocéis visualmente, qué ocurre con ellas? ¿Simplemente se les lleva a su casa o tienen que pasar un reconocimiento, imagino, para asegurarse que están bien? ¿O cómo se hace? Primero hay una primera asistencia de los sanitarios que tenemos en el grupo, que están especializados en eso, y con las diferentes patologías que pueden tener, aplastamiento, politraumatizados, asfixia y demás, aparte de la histeria y los demás patologías que podemos encontrar. Hay una primera intervención, de ahí se lleva un segundo triaje y de ahí se trasladaría al centro sanitario que esté destinado. ¿Y en esa primera intervención interviene también el psicólogo, la psicóloga? Sí, era lo que iba a añadir, que una de las labores del psicólogo en ese caso es impedir a los familiares que estén fuera, que quieren entrar a ayudar, que bueno, pues no hay que permitírselo porque hay situaciones de peligro y pueden dificultar el trabajo. Y bueno, y tratar de ayudarles a gestionar esa situación, que no es fácil, porque están viendo que está allí su familiar, por ejemplo. Sí, sí, intervenimos todo el rato. Sí. Y observando a los compañeros si están agotados, si no lo están, para en un momento dado decirles, vamos a descansar un rato. También es labor del psicólogo eso, porque cuando estás metido muchas veces, claro, pues pierdes un poco... Será una orden un poco difícil de cumplir, ¿no? Que a veces costará un poco aceptar... Sí, pero como es lo que hablaba Mónica, nos preparamos antes y sabemos que lo primero que tenemos que aprender es a gestionar nuestras propias emociones y a reconocer cuando ya empezamos a estar cansados, porque lo primero que tenemos que proteger es a nosotros mismos. En el momento que no lo hacemos, ya, aparte de correr peligro, ya el objetivo de ayudar lo vamos a perder. Entonces eso hay que tenerlo siempre presente. Y después llega una segunda fase, ¿no? De lo que comentabais. Sí, ahí estaría la búsqueda canina, en la cual todas las personas sepultadas no visibles, los perros las señalizarían mediante el ladrido, quedándose encima del sepultado o debajo donde esté. Y en este caso, pues Naya y Golfo estuvieron allí presentes. ¿Trabajan de la misma forma? ¿Están formados, están adiestrados de la misma forma? ¿O tienen algo en lo que son especialistas? Los dos están formados gracias al método Arcon. Método Arcon. Es un método creado por un bombero de Sevilla. Y bueno, pues el único condicionamiento, como ha explicado Juan Luis, es el ladrar a una persona no visible y ubicada bajo tierra. Entonces, ellos seguían por el olfato, como comentabais. ¿En qué consiste este método? ¿Podéis contar un poquito cómo se adiestra un perro? ¿Cuánto tiempo requiere su aprendizaje? Pues con este sistema, prácticamente un perro que reúna una serie de cualidades, entre ellas las que hemos mencionado anteriormente, la sociabilidad, que tenga empatía, que sea un perro con bastante impulso lúdico, impulso de presa o de cobro, pues en un mes prácticamente tenemos un perro que puede hacer sus primeras búsquedas con éxito en un edificio de ruido. ¿Y la recompensa cuál es para ellos? El juego, siempre el juego. Porque la relación que establecen con vosotros me imagino que también será importante, ¿no? El hecho de que vosotros estéis contentos, se lo transmitáis verbalmente. Ten en cuenta que los perros conviven con nosotros y son totalmente permeables a todas nuestras emociones, entonces establecen un vínculo y un lazo fuerte con nosotros. Entonces también esa simple caricia, esa transmisión de felicidad, cuando hacen bien el trabajo, ellos lo notan y cada vez lo hacen mejor. También cuando un perro ya está muy trabajado, esa misma expectativa de búsqueda de dónde estará hoy el sepultado
cada vez les va llenando más y les va motivando más. El trabajo les va motivando, ¿no? Pero también es curioso que el Golden Retriever y el Labrador son perros que utilizan las personas invidentes como perros guía. ¿Es por algún motivo? Sí, sabemos que los Golden y los Labradores, todo el mundo conoce la sociabilidad que tienen, como comentábamos antes. Y aparte son perros que tienen mucha dureza, son perros muy sociables, con mucho impulso de juego, pero son polos opuestos en cuanto al rescate y, por ejemplo, los perros lazarillo. Para rescate necesitamos un perro que sea activo y para un perro lazarillo necesitamos un perro que sea un poco más calmado para poder guiar bien a esa persona invidente. ¿Hasta qué punto son conscientes los perros de la gravedad de lo que ocurre en una situación de catástrofe? Ellos, desde vuestra perspectiva, claro. Ellos notan también mucho el estrés y también nuestro nerviosismo también. Ellos son capaces de notar eso y también ellos trabajan mejor, también nos notan más serios a la hora de trabajar y esa tensión saben que también es positiva para ellos. ¿Y cuál es el paso posterior? Una vez que identifican a la persona, ¿qué es lo que hacen? Ahí trabajaría, los perros ya han terminado su función con la confirmación del siguiente perro y trabajaría el equipo de desescombro. Otros componentes del grupo están especializados en salvamento con cuerdas, lo que podemos hacer, por ejemplo, rescate en un pozo, maniobras que hacemos por si tenemos que sacar a una persona debajo del derrumbe, de desescombro, de corte, de extracción mediante cuerdas y luego ya el personal sanitario para esa inmovilización, incluso si hay que meterse en el agujero, inmovilizar y sacar a la persona en las mejores condiciones para no agravar sus lesiones. Supongo que la fase de eliminar todos los escombros es muy peligrosa, ¿no? Es un momento en el que puede hundirse todo. ¿Hay algún tipo de procedimiento especial? Me imagino que el conocimiento y la experiencia, ¿no? Sí, normalmente también establecemos, mediante el jefe de intervención, se establecen relevos y siempre suele haber una persona encargada vigilando toda la estructura para que no haya más desprendimientos. También tienen un silbato y en caso de una réplica o cualquier deslizamiento o movimiento, esa persona utiliza el silbato y todo el mundo saldría corriendo de allí. ¿Las réplicas con qué tiempo se pueden anticipar? ¿Hay forma de anticiparlas? En Loca, por ejemplo, la réplica creo que tardó una media hora más o menos más tarde. Y como hemos dicho antes, gracias a que la gente no volvió rápido a sus casas, se salvaron muchas vidas. Aparte que la gente, mayoritariamente, la gente que falleció, gente que salió en el momento del terremoto del edificio y cayeron trozos de cornisas y trozos de tabique y demás. Pero me refiero a que la réplica, cuando ocurre, ¿se puede anticipar qué va a ocurrir? O sea, ¿podemos saber que dentro de 5 minutos va a ocurrir por algún tipo de premovimiento sísmico? No sé. No. No hay manera. O sea, que es una situación de peligro alto. Totalmente. Puedes estar, como en Lorca, hubo varias réplicas durante toda la noche y puedes estar trabajando y que haya una réplica. Pero vamos, ese riesgo hay que asumirlo porque lo que prima es el salvamento de vidas. ¿Y existe colaboración con otros grupos de trabajo, grupos de rescate? En ese trabajo o vosotros tenéis todos los técnicos necesarios para ello? Al principio en el grupo formamos unidades caninas, que era lo más complicado y lo que todos los grupos no tienen, que se ha constatado que es el método o es el sistema más eficaz y efectivo para la búsqueda de personas sepultadas. Entonces formamos las unidades caninas. Poco a poco han ido añadiéndose o viniendo hacia nosotros otros profesionales de las emergencias, en los cuales sanitarios, psicólogos, militares, en los cuales podemos hacer un grupo más completo. Y en el caso concreto de vuestro grupo, ¿cómo está esto patrocinado? O sea, ¿existe una ayuda estatal? ¿Está de alguna forma subvencionado por algún sistema? No, de momento todo está sustentado pues, de forma personal. Nos estamos autofinanciando nosotros mismos. Muy bien. Pues en este sentido, pero me imagino que sí que existe la posibilidad de que patrocinadores de cualquier tipo pues puedan colaborar con vosotros y... Pues la verdad es que sí que lo necesitamos y estamos abiertos. Yo pienso que es bueno, pues lo que en este programa pueda servir de medio de difusión para que las personas interesadas en colaborar con cualquier, me comentabais que no es necesario una colaboración económica necesariamente, que cualquier tipo de recurso, de apoyo es bienvenido, ¿no? Bueno, ¿queréis comentarnos alguna cosa más acerca del trabajo último que estáis haciendo? Nada, ahora estamos estableciendo unos cursos de formación
a nivel interno y a nivel externo en el grupo, pues para formar al personal del grupo y gente también que quiere formarse en el mundo de la emergencia. Estamos estableciendo esos cursos y nada, y también hacemos unas prácticas semanales, todas las semanas hacemos prácticas de derrumbes pues en tierra, a veces nos hemos bajado a la nieve, a Sierra Nevada para los posibles aludes, en barro, escombro, cualquier tipo de superficie sepultante. Muy bien, pues nada, muchas gracias a los tres, Tania, Juan Luis, Mónica, por haber venido, a Golfo y a Naya, y muchas gracias por haber compartido con nosotros esta experiencia. Gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros vamos a una sección nueva que queremos estrenar hoy, que se llama Consejos para la vida de nuestros mayores. Quería presentarla y explicarlo detalladamente, pero pienso que es mejor que la vean ustedes mismos y luego lo vemos. Pues en general, yo si tuviera que dar un consejo, que no soy quien para darlo, pero vamos, según mi experiencia, da igual la edad que tenga cualquier persona. Yo, para mí, que fuera una persona sincera, que fuera respetuosa con los demás y que no le diera miedo de equivocarse, que intentara cualquier cosa siempre y cuando respetando a los demás, eso sí, porque todos tenemos nuestros derechos, no abusando, no insultando, que ahora la juventud a veces pues sabe mucho y se pasa un poco, pero en general a la gente que eso, que investigue, que viva, que disfrute de lo que tiene y que no tenga miedo de equivocarse, porque equivocándonos es cuando aprendemos, es cuando uno pues se da cuenta de que esto se puede hacer de una manera o se puede hacer de otra, y todo es mejorable y todo es cambiable, y no hay que tener una idea fija y no cambiarla nunca, sino ir cambiando con los tiempos, según yo, vamos, los demás no lo sé, esa es mi idea y ese es mi consejo. Pues hemos decidido crear este apartado porque pensamos que la opinión de nuestros mayores pues es muy interesante, que nos puede aportar cosas importantes, y queremos también deciros que está abierto a todos nuestros telespectadores. Podéis enviarnos un vídeo donde grabéis a personas de vuestra familia mayores dándonos un consejo para la vida. Y vamos ya a la última sección de nuestro programa, En Consulta, donde sabéis que podéis enviarnos vuestras sugerencias, contarnos vuestro caso al correo electrónico consultas@enterapia.tv. Y para contarnos el caso que hemos elegido para hoy tenemos aquí a Alejandra Soler. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Jorge. ¿Qué consulta has elegido para esta semana? Esta semana la consulta nos la envía Rosario. Nos escribe porque desde hace un par de semanas su hijo de 7 años ha vuelto a hacerse pipí por las noches. Dice que desde los 4 años y medio más o menos este tema ya estaba bastante controlado. Entonces nos pregunta que a qué puede deberse y qué cosas puede hacer para intentar evitar esta situación. Esto es a lo que llamaríamos enuresis, ¿no?, en psicología. En psicología recibe el término de enuresis infantil. Enuresis infantil. Que se define como la incontinencia urinaria intermitente que se produce durante el sueño. Tenemos dos tipos. Está la enuresis primaria, que es un niño de edad a partir de los 5 años que nunca ha aprendido a controlar la micción nocturna. Que nunca ha llegado a controlarla. Y superior a 5 años. Por otro lado está la enuresis secundaria, que tras un periodo de control, siempre superior este periodo a 6 meses, vuelven a no controlar la micción y vuelven a hacerse pipí por la noche. Lo tiene controlado, pasan 6 meses, todo va bien y de repente, por cualquier motivo... El periodo tiene que ser superior a 6 meses, si no, todavía se considera primaria. ¿Sabemos algo de las causas de esta patología? En primer lugar, decir que la enuresis no es una enfermedad. Entonces, corrijo, no es patología, no, es un hecho que ocurre y que tenemos que considerar algo así. puntual. Entonces, de las posibles causas que tenemos, una de las principales es pues, el retraso en la capacidad de controlar la micción. Bien sea porque hay personas que necesitan un poco más de tiempo, hay niños que a lo mejor a los 3 años y medio ya lo controlan perfectamente, y niños que les cuesta un poquito más, pero siempre intentando que no esté de los 5 años. Por otro lado puede ser la vejiga pequeña. ¿Un problema físico en ese caso? En este caso fisiológico. Fisiológico. Y la vejiga pequeña también la micción se produce por la mañana.
Ajá. Tiene que ser diurno y nocturno. O sea que ya tenemos elementos para poder diferenciar, ¿no? el origen. Por otro lado, puede ser la presencia de sueño profundo, que en este caso es muy común en los niños con enuresis, ya que el sueño profundo les impide recibir el aviso de la vejiga llena. Ajá. Cuando están tan profundamente dormidos que sin querer se les escapa y se hacen pipí. O sea que todavía no tienen controlado esa fase del sueño y automatizado los procesos de despertarse, y aceleración. También puede ser por factores neurológicos, fisiológicos o genéticos. Normalmente cuando un niño tiene neurosis, es porque antes ha habido un antecedente familiar. Ajá. Viene un poco de herencia. Y por último, que esta es importante, circunstancias emocionalmente críticas para el niño, que esta puede ir muy ligada al tipo secundario, Ajá. ya que se produce cuando hay un cambio brusco en la rutina del niño, bien sea porque ha nacido un nuevo hermano, por cambio de domicilio, por cambio de colegio. ¿Un acontecimiento que ha podido ser traumático para él en algún modo? Sí, sobre todo cuando lo sacan de su rutina, Claro. de su día a día normal. Por ejemplo, si cambias de casa y a la vez tienes que cambiar de colegio, pues ahí hay dos acontecimientos importantes que a lo mejor para las personas podemos habituarnos de una forma más o menos estable, pero a los niños les cuesta más. Les cuesta más y les impacta más, ¿no? Y a lo mejor lo demuestran de esa forma. El día a día parece que no pasa nada, pero por la noche lo demuestran así. Entonces, en el caso de Rosario, podría ver si ha habido algún tipo de acontecimiento, ya que sería de tipo secundario, ver qué ha pasado últimamente para que se vuelva a producir. Claro. Incluso si la madre ha estado en casa cuidando del nene y ahora por circunstancias económicas decide volver a la vida laboral, el hecho de pasar menos tiempo en casa también puede repercutir. Claro, puede ser un acontecimiento que cambia, como decimos, la rutina del niño, le saca de su situación controlada y le puede provocar una enuresis, ¿no? Exactamente. Luego, entonces, ahora por un lado yo quiero dar importancia a las cosas que no deben hacerse para tratar este tema. Claro, porque muchas veces podemos reaccionar de cómo nos nace y es importante saber, vamos a ver qué es lo que no tenemos que hacer. A veces hacemos cosas, pero simplemente estamos evitando la parte de arriba, el problema se sigue manteniendo. Entonces es muy importante no mantener por ejemplo, no darle líquidos por la noche. Mucha gente que lleva a cabo esto porque piensa que a partir, por ejemplo, de las 8 de la tarde no le doy líquidos al niño, por lo tanto no tendrá ganas de hacer pipí, por lo tanto no mojará la cama. Y esto es algo que no debe hacerse. No debe hacerse porque realmente el niño no aprende con este método el niño no aprende a controlar la vejiga llena. Lo único que estamos es evitando que se llene para que no se haga pipí. Además de que tanto el niño como el adulto necesitamos una ingesta de líquidos equilibrada y continua. Claro, claro. Eso no está bien hacerlo. Por otro lado, tenemos levantar al niño muchas veces a lo largo de la noche. Eso tampoco sería bueno, ya que, como en el caso anterior, contribuimos a lo mismo. No estamos dejando que el niño por sí solo aprenda. Claro, si nos preocupamos nosotros de llevarlo al servicio varias veces al cabo de la noche... A lo mejor en el momento que tú lo despiertas no coincide que el niño tiene ganas de hacer pipí. Y hace un par de gotitas, lo vuelves a acostar, y dentro de 2 horas lo vuelves a llamar. Entonces hay que dejarlo. Y aparte porque despertar a un niño, tanto el adulto como el niño, 3, 4 veces en una noche, al final la calidad del sueño es baja. Claro, y probablemente estemos estigmatizando ya el caso, ¿no? Ya estamos incidiendo excesivamente y el niño puede convertirlo en un trauma. Por otro lado, nunca debemos reñirlo ni avergonzarlo, ya que el niño al final puede sentirse mal consigo mismo, puede sentirse triste, incluso enfadado. Y el hecho de que le riñamos no va a contribuir que el niño aprenda a manejar esta situación. Entonces, como es algo involuntario, en la medida de lo posible vamos a intentar... Que no se avergüence, que lo vea como algo normal. Sí, porque muchas veces los niños cuando le ocurren estas cosas no quieren ir a casa de los amigos porque les da vergüenza. Tenemos que intentar normalizar la situación y que no pasa absolutamente nada. ¿Vale? Entonces, una vez que hayamos dicho lo que no hay que hacer, vamos a ver ahora lo que sigue. Lo que hay que hacer. Entonces, hoy en día se está utilizando un método que es bastante eficaz. Se llama método de alarma. Método de alarma. Consiste en la colocación de un aparato al niño que se llama pipí stop, justo antes de irse a la cama. Entonces, este aparato es muy sensible a la humedad
Y en el momento que el niño expulsa las primeras gotitas de pipí, el aparato reacciona y hace con una especie de alarma muy intensa. Entonces el niño se despierta y el pipí se corta. Ajá. El niño se levanta, va al aseo y hace pipí. Ajá. Entonces, repitiendo esa secuencia varias veces, al final el niño asociará la alarma con que tiene que hacer pipí y llegará a un punto en el que incluso se despierte antes de que suene la alarma. O sea, un caso de habituación clásico. De condicionamiento, Condicionamiento. asociación. Y por último, entrenamiento en limpieza, que aunque sea algo muy simple, por ejemplo, cuando el niño se hace pipí a las 3 o las 4 de la mañana, los padres lo que intentan es cambiar las sábanas deprisa, secar el colchón, cambiar el pijama y acostarse para no perder tiempo, para que al día siguiente pueda estar bien. Pero esto también es un error. Lo que tenemos que hacer es que en el momento que el niño haga pipí, tiene que ser él quien cambie las sábanas, quien cambie el pijama, quien realmente haga él todo el proceso de limpieza. Sí. Dependiendo de la edad del niño, le ayudaremos un poquito más, un poquito menos, pero que el niño tome conciencia de que es su responsabilidad y de que tiene que ser él quien arregle más o menos la situación. O sea, que se ponga en la parte activa de solucionar en parte lo que ha ocurrido y quitarle importancia. Y luego este aparato, ¿no?, que comentas, Sí. que tiene utilidad. En la mayoría de los casos, la alarma y el entrenamiento en limpieza suele ser suficiente para que el niño empiece a controlar la micción nocturna. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandra. De nada. Y nosotros hemos llegado al final de nuestro tiempo. Vamos a despedirnos con una obra del pintor Alfredo Serrano en el que, como cada semana, pues ha tratado de recrear el tema del que hemos hablado. Y nos vemos el próximo miércoles a las 10:30 de la noche aquí, en Terapia. ¿Buscando una oportunidad? ¡No encuentro nada! Mira la página de Banca Habitat. Tus sueños se cumplen aquí. Residencial La Junia, en Muchamiel. A 5 minutos de la playa de Alicante. Y es un poco de lo que hoy queríamos, pues, centrarnos, ¿no?, de este terremoto, de estos terremotos con estos resultados tan catastróficos que ocurrieron hace un año. Y podéis contarnos un poco cómo comenzó todo, en qué momento recibís la noticia, por qué medio recibís la noticia, no sé si tenéis algún tipo de vinculación con la policía para que os informe de forma más rápida o cómo es esto. En este caso nos informamos por los medios, por la televisión, y entre nosotros nos pusimos en contacto y organizamos un grupo para salir, en el cual íbamos 3 guías caninos y bomberos con 2 sanitarios, 2 enfermeros especializados en urgencias extrahospitalarias, y nos desplazamos con 3 unidades caninas. Seguimos aquí en Terapia, estamos hablándoles hoy de los equipos de rescate y seguimos hablando con Tania, Juan Luis y Mónica. Buenas noches otra vez. Buenas noches. Y también quiero presentarles, si nuestro equipo logra captarles, a Naya y a Golfo, perros de rescate, ¿no?, como los definiríamos, que han participado, pues, en la catástrofe de Lorca, estuvieron allá. Gestionan el orden, el protocolo, el proceso. Sí, normalmente sí, los que se encargan, en este caso hay un plan especial aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, un plan sísmico, y hay un escalafón, ¿no?, una jerarquía, podemos decirlo así, que sería, pues, el director del plan, que sería el conseller, y ahí van recepcionando los medios y van organizándolos, van repartiéndolos donde haga falta según la magnitud que tenga la catástrofe. Y vosotros permanecéis parados hasta que llegue la orden de Sí, actuar. hasta que ya nos destinen a un lugar para trabajar, el cual hicimos, hablando ya de Lorca, hicimos un reconocimiento del terreno
en el cual nos encontramos en el edificio, era una escuela de música que estaba derruida. Entonces, junto con los bomberos de Lorca, 3 perros y material de desescombro hasta la ciudad de Lorca. Todos de Jerca. Todos de Jerca, sí. ¿Y colaboráis con algún equipo desde allí? Bueno, allí nos presentamos... ¿Algún tipo de conexión antes de ir? ¿Establecéis ya contacto con o hay un protocolo de procedimiento? Sí, normalmente tienes que presentarte al centro de crisis o donde están todos los jefes de seguridad, jefes sanitarios, jefes de bomberos, organizando la catástrofe y sectorizando y repartiendo a la gente o los grupos que vienen a trabajar dónde tienen que ir a trabajar. Y ahí presentamos nuestros recursos materiales y personales y ellos nos tuvieron ahí en stand-by hasta nueva orden. Después hicimos un reconocimiento del Perdón, porque es ellos los que organizan, son ellos los que organizan. Accedimos al lugar, hicimos seguro el lugar y batimos con los perros, soltamos a los perros para certificar que no hacer seguro el hacer lugar? seguro el lugar, pues en el término bomberil sería pues comprobar que no hay fugas de gas, fugas de agua, riesgo eléctrico y demás causas que nos pueda sufrir nosotros un accidente mayor a la hora de trabajar en esa zona de escombro, que siempre va a haber un riesgo, pero intentamos cubrir el mínimo riesgo. ¿Y la formación para este tipo de acontecimientos? O sea, porque esto me imagino que no se le ocurre a uno, tiene que saber qué riesgos existen antes de acudir. ¿Cómo la recibisteis? ¿Esto son cursos de formación?